Nos van a entregar en una semana ya un diagnóstico sobre la Terminal 2. Ya intervino el Instituto de Ingeniería de la UNAM y ya se hizo un estudio preliminar sobre las fallas, pero quedamos en revisar todo, se formaron equipos de trabajo y lo vamos a dar a conocer aquí. Es que no quiero adelantar nada porque se está invitando a expertos, estructuristas, de que estuvo mal hecho, no hay duda. Y lo que tenemos que procurar, bueno, ya hay partes en donde se levantaron por completo los pilotes, la cimentación. Entonces, sí tenemos que verlo. No sabemos, es que a lo mejor no se cierra y lo que se hace es que se apuntala para proteger a la gente. ¿Pero se cerraría toda la Terminal 2 o solamente las pistas? ¿Toda la terminal es lo que se volvería a...? No, estamos hablando del edificio. Pues esto es lo que dice Jimena Garmendia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo tu auditorio. Te agradezco muchísimo la invitación para hablar de este tema. Pues sí, Jimena Garmendia, dice el presidente López Obrador de que estuvo mal hecho, no hay duda. ¿Qué está pasando en esa Terminal 2, Jimena? Mira, dice una verdad muy cierta. Desde que se entregó la Terminal 2, desde el momento en que hicieron las autoridades entrega de esta nueva terminal, se detectaron innumerables fallas en lo que es el aeropuerto, en el propio edificio terminal, desde cañerías mal colocadas, la cimentación está mal hecha, las salidas de emergencia en la parte de las oficinas que están abajo de las salas de espera dan a las pistas y además como dan a las pistas, como es peligroso salir ahí, pues les pusieron candado, entonces son unas ratoneras impresionantes, hay desniveles, hay grietas, es un edificio que desde inicio presentó muchísimos problemas. Estamos hablando de 2007, que fue creo cuando se terminó por inaugurar, la inicia Fox y creo que la inaugura Felipe Calderón, ya presentaba muchas fallas. Ahora, lo único que se salva de esa terminal es el actual dedo que construyó esta administración, que es una ampliación de la Terminal 2, porque lo que es la parte original se está hundiendo. Hay un montón de rampas que tratan de esconder estos desniveles y de hecho hubo daños desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que las propias autoridades en ese momento trataron de ocultar, pero que los propios trabajadores se la pasaron denunciando toda esta serie de irregularidades que había en torno a la construcción de la terminal aeroportuaria. Jimena, ¿y todo esto ha tomado presencia pública en estas horas recientes debido a este señalamiento de grava y que en algunos casos se dijo que eran cráteres y ahí ha estado una discusión? ¿Qué es lo que está pasando en ese terreno específico, Jimena? Mira, año con año, y esto es normal, se llevan a cabo mantenimiento en las pistas, año con año. ¿Qué sucede? Que este año ha llovido un poco más o cada año, curiosamente, llueve más. O sea, tenemos una descarga pluvial importante que lo que hace es que con la fuerza con la que aterrizan los aviones y la fuerza del agua, bueno, se va desgastando y se hacen baches. Finalmente eso fue lo que ocurrió, un desgaste normal por su uso, nada extraordinario y que además se está atacando porque se está llevando a cabo el mantenimiento, ya se está empezando a llevar a cabo el mantenimiento anual de las pistas. Ahora, el Universal salió a decir que no se había efectuado
y no se había utilizado el presupuesto para arreglar precisamente la parte hidráulica del aeropuerto, y eso es mentira, porque a principios de año se pusieron a arreglar todo lo que era el sistema pluvial de las pistas para que no se inundaran. Entonces resulta cómico el que el Universal haga afirmaciones cuando yo vi las fotografías que los propios trabajadores del aeropuerto estuvieron subiendo a principios de año, cuando se pusieron a arreglar precisamente todo el área pluvial de las pistas para evitar que en esta época precisamente se inundara. Jimena, ¿y qué está pasando? En términos generales, hay una percepción que se extiende de que hay problemas en la Terminal 1 y la Terminal 2, retrasos. Hay, y a mí me ha tocado algunos casos en los cuales los pilotos, a través de sus sistemas de sonido hacia la audiencia, hacia el pasaje, pues dicen, pues son los problemas que nos están creando aquí con tantas broncas, tantos problemas. No es problema de la línea, no es problema del piloto, es problema aquí del aeropuerto. ¿Qué tanto estamos ante problemas reales, agudizados o magnificados con sentido político? Yo diría que estamos ante problemas magnificados con sentido político para atacar precisamente a la 4T. El día de hoy hice un hilo precisamente en Twitter, por si gustan pasar a leerlo, donde recopilo diferentes notas en diferentes épocas, de diferentes años, de diferentes medios, hablando del caos que existía ya en el aeropuerto. Esta sensación de que este intento de hacer creer que es el día de hoy y es por culpa de la 4T y la austeridad republicana que las cosas están mal en el aeropuerto es mentira. Hay que dejar claro que cuando se da el anuncio por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para la construcción del Naim por allá del 2014, es que se deja de dar mantenimiento realmente al aeropuerto, porque la intención era cerrar esa terminal aérea. Entonces, sí hay un freno en cuanto al mantenimiento a partir de 2014, pero en 2018, a la llegada de la nueva administración, esto es de Andrés Manuel, comienza a darse otra vez este mantenimiento al aeropuerto. Efectivamente, estamos hablando de un edificio, en el caso de la T1, un edificio de más de 50 años, un edificio que además construyó en su momento Mexicana Aviación, y en el caso de la T2, estamos hablando de un edificio que se hizo bajo el gobierno de Fox, pero que tiene muchas deficiencias desde el inicio de su construcción. Pues es evidente que hay problemas, pero están haciendo una magnificación de esto, porque si le damos un recorrido a las noticias internacionales de qué sucede en otros aeropuertos, el caos, el terror y la destrucción están en Schiphol, Heathrow, Luton, aeropuertos en Australia y aeropuertos en Canadá, donde llevan días sin entregar maletas porque no hay personal suficiente, porque hay retrasos de días, porque hay cancelaciones terroríficas. Y me queda claro que en el caso de México, los pilotos suelen dispensar a la aerolínea con la que trabajan para congraciarse. Muchas veces hay errores operativos dentro de las propias aerolíneas y pues es más fácil achacarle los errores de operación a el aeropuerto que a la propia aerolínea, que es la que decide si cancela o demora un vuelo. Es muy fácil echarle la culpa a otros y no asumir la responsabilidad, que eso lleva un costo con los pasajeros, y ese costo generalmente tratan las aerolíneas de lavarse las manos y no afrontarlo. Jimena, y dentro de todo este cuadro magnificado por intereses políticos y con una realidad acumulada de deficiencias y acaso de corrupción en el tema de Fox, y se habla incluso de Pedro Cerizola en la construcción de la Terminal 2, pero ¿cómo va la alternativa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Va funcionando, no va funcionando? ¿Caminará? ¿Se estancará? ¿Cómo ves esa perspectiva, Jimena? Mira, lo puse el día de hoy en mi columna, poco a poco va avanzando el AIFA. Es evidente que nos está golpeando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el tema del costo del combustible incluso ha afectado a las armadoras de aviones como Boeing, como Airbus, que han tenido retrasos en sus entregas con equipos. De hecho, Viva Aerobús ha cancelado varios de sus vuelos que tenía programados para explotar en esta temporada alta de vacaciones,
porque Airbus ha retrasado la entrega de 9 aviones y no tiene con qué operar esos vuelos. Entonces, el impulso o el crecimiento del AIFA va creciendo paulatinamente. Yo lo veo como un excelente destino, sobre todo si contamos que ya está la activación del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que le permite al usuario tener 3 opciones, tener Toluca, el AIFA y el AICM, y tú decides por dónde sales. Efectivamente, falta incrementar más presencia en el AIFA, pero también hay que ser conscientes que tenemos un gran freno que se llama degradación a categoría 2, y mientras no podamos regresar como aviación mexicana a la categoría 1, estamos limitados a expandir las rutas y los slots de las líneas aéreas mexicanas hacia otro tipo de mercado que no sea, en este caso tenemos la limitante a volar hacia Estados Unidos, y es mayoritariamente nuestro principal mercado en cuanto a las líneas mexicanas se refiere. Jimena Garmendia, columnista de SDP Noticias, te agradezco la oportunidad de platicar y cierro solamente preguntándote si hay indicios reales de que hubiera actos de corrupción en la construcción de la Terminal 2 y si en esos actos eventuales de corrupción o de incumplimiento de obligaciones como funcionarios públicos implica a Vicente Fox y a Pedro Cerizola. Yo creo que sí hay actos de corrupción porque a mí me tocó estrenar esa terminal, me tocó ir a estrenar esa terminal y darnos cuenta de la calidad de los materiales, que es muy inferior, los problemas que había, a cada rato se rompían las cañerías. Yo creo que lo que salta a la vista y es evidente no se puede tapar, y eso no sucedía en la Terminal 1, que llevaba muchísimos más años, y sí pasaba en la Terminal 2, que la acaban de hacer. O sea, yo recuerdo, recién inaugurada la T2, esos baños olían a caño. ¿Cómo es posible que huelan a caño unos baños nuevos en un aeropuerto? Pues porque la conexión de las cañerías estaba mal hecha y se estaba rompiendo por la mala cimentación y los malos materiales que metió Vicente Fox. Bueno, Jimena, pues gracias por esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el poder platicar en esta ocasión. No, yo te agradezco a ti, muchísimas gracias el espacio y el poder aclarar estas cosas que a veces muchos medios lo que hacen es como que subirse al tren y tratar de golpetear sin razón alguna, o bueno, sí, con algún motivo político de trasfondo, a la actual administración, sin darse cuenta que la aviación no tiene colores, la aviación no es política, la aviación es una gran industria que nos beneficia a todo el país, seas del color que seas, del partido que seas y de la ideología a la que pertenezcas. Jimena Garmendia, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Seguiremos viendo cómo vuela este asunto. Gracias, Jimena. Gracias a ti, muchas gracias. Hasta luego. Bien, Hasta pues luego. hemos abordado este tema, el tema de lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente en su terminal número 2, y los temas conexos, también pues la situación de la sala de la terminal 1 y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el de Toluca. Es la 1:43 PM. Agradecemos siempre que estén con nosotros en esta en Astillero Informa, siendo